¿Qué tal? Hoy vamos a desglosar un tema que es súper importante para prácticamente cualquier empresa en Perú, la declaración del beneficiario final. Suena complicado, ¿verdad? Pero van a ver que paso a paso lo vamos a dejar clarísimo. A ver, empecemos con una pregunta que parece simple pero no lo es tanto. ¿Quién de verdad está al mando de una empresa? Porque, seamos sinceros, no siempre es la persona cuyo nombre figura en los papeles. Y justamente eso es lo que la SUNAT quiere saber. Y para que no nos perdamos por el camino, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es un beneficiario final. Después veremos quiénes están obligados a declarar, cuáles son los 3 criterios para identificarlo, cómo es el proceso para presentar la declaración y, muy importante, los nuevos plazos para el 2025 y 2026. Vamos a darle. Listo. Empecemos por la base de todo. Antes de pensar en formularios o plazos, es fundamental que entendamos a la perfección de qué hablamos cuando decimos beneficiario final. Miren, la idea central es esta. El beneficiario final es siempre una persona, un individuo de carne y hueso. El objetivo es llegar a esa persona que, al final de toda la cadena, es la que realmente posee la empresa o tiene el control, sin importar si hay un montón de otras compañías en el medio. Ok, ya entendimos el qué. Ahora vamos al quién. La pregunta que muchos se hacen, ¿esto le aplica a mi empresa? Veamos quiénes tienen la obligación de presentar esta declaración. La verdad es que la regla es súper amplia. Básicamente, si se trata de una persona jurídica que opera en Perú, piensen en una ACAC, una SA, una asociación, un consorcio, lo más probable es que sí, esté obligada a declarar. Pero ojo, hay algunas excepciones. ¿Quiénes se salvan? Principalmente entidades del Estado, como ministerios o el Banco Central de Reserva, la Iglesia Católica, y empresas que son 100% estatales. Para el resto del sector privado, la obligación es casi universal. Muy bien, ahora sí llegamos al corazón del asunto. ¿Cómo identificamos a esa persona? La SUNAT nos ha dado un método muy claro, con 3 criterios que se deben seguir en secuencia. Y esto es clave, hay que aplicarlos en este orden exacto. El primer criterio, el primer filtro, es el de la propiedad. La búsqueda empieza por aquí. ¿Hay alguna persona natural que sea dueña, como mínimo, del 10% del capital de la compañía? Y aquí hay un detallazo. No basta con ver si alguien tiene acciones a su nombre, eso es propiedad directa. También hay que sumar la propiedad indirecta. ¿Y qué es eso? Pues es la propiedad que se tiene a través de un cónyuge, de familiares o incluso a través de otra cadena de empresas que esa persona controla. Todo eso suma para llegar al famoso 10%. Bueno, ¿y qué pasa si nadie cumple con el criterio del 10%? ¿Ahí acaba todo? Para nada. Pasamos al segundo criterio, el control. Aquí ya no nos fijamos en los porcentajes, sino en el poder real. Buscamos a esa persona que, aunque no tenga el capital, tiene la sartén por el mango para tomar las decisiones importantes, como nombrar a la mayoría del directorio. Y si incluso después de analizar la propiedad y el control no aparece nadie, la SUNAT tiene un plan C. Es el criterio del puesto administrativo superior. En este caso se considera beneficiario final a la persona con el cargo más alto, como el gerente general, o directamente a todos los miembros del directorio. Esto garantiza que siempre habrá un beneficiario que declarar. Perfecto. Ya sabemos qué es un beneficiario final y cómo identificarlo con estos 3 criterios. Ahora vamos a lo práctico, a las manos a la obra, cómo le comunicamos esta información a la SUNAT. Lo primero y más importante, olvídense de los papeles. Este trámite es 100% digital. Todo se hace a través del portal SUNAT Operaciones en línea y el formulario que hay que buscar tiene nombre y apellido. Formulario virtual número 3800. Y el proceso en sí es bastante lógico. Se ingresa al portal con la clave SOL, se busca la opción Mis declaraciones informativas, luego se elige Presento mis declaraciones informativas, se selecciona el formulario 3800 y ahí simplemente se completa la información de la persona o personas identificadas. Y llegamos a la parte más nueva y probablemente la más urgente de toda esta explicación. Se han fijado nuevos cronogramas de presentación, así que aquí sí, mucha atención a las fechas. La lógica detrás del nuevo cronograma es que sea gradual. No todas las empresas tienen que declarar al mismo tiempo. La fecha límite de cada una va a depender directamente de cuántos ingresos netos haya generado en el año 2024. Y esta tabla lo deja súper claro. Las empresas con más ingresos, más de 100 UIT, son las primeras. Les tocan octubre de 2025. De ahí vamos bajando por tramos. Las que están entre 50 y 100 UIT en diciembre de 2025. Y así seguimos hasta llegar a las empresas con ingresos de hasta 10 UIT, que tienen plazo hasta noviembre de 2026. La tarea ahora es ubicar en qué tramo está cada uno. Entonces, para que no quede ninguna duda, la fecha límite depende de los ingresos netos del 2024.
El mejor lugar para verificar esa cifra es la Declaración Anual de Renta, el formulario virtual 710. Así que es fundamental revisar ese documento, identificar el tramo y marcar la fecha en el calendario para evitar cualquier problema. Y al final del día, esto no es solo un trámite más, es parte de una tendencia mundial hacia la transparencia. Entender quién realmente posee y controla las empresas se está convirtiendo en una pieza fundamental para hacer negocios en un entorno moderno y confiable. Y con esto cerramos. La pregunta final es bien directa. Con toda esta información sobre la mesa, ¿está la empresa preparada para identificar y declarar a su beneficiario final? El momento para empezar a prepararse es ahora. Muchas gracias por habernos acompañado.